Voy a empezar a estudiar la familia de funciones y igual logaritmo en base a de x. Pero acá está la función logarítmica, que el primer parámetro que voy a hacer jugar acá es la base del logaritmo a, viendo cómo cambia la función o la forma de la curva cuando a toma distintos valores. A, que lo que es la base del logaritmo, que como ya vimos antes, tiene las mismas restricciones que la base de una función exponencial. ¿Por qué? Porque esto, por definición de logaritmo, como veíamos ayer, es igual a esto. A esto. Son dos cosas idénticas. Una sí, solo sí la otra. O sea, y es el logaritmo en base a de x, y ahí está la función logarítmica, donde evidentemente la función, que es la y, es el logaritmo, y la variable independiente, o sea, la abscisa es el argumento, el logaritmando. Por eso es función logarítmica, ¿no? Entonces, esa función logarítmica equivale a esto. O sea, la base del logaritmo a elevado, como veíamos ayer, ¿a qué? Al resultado del logaritmo, o sea, a la i, a elevado a la i va a dar x. Y bueno, como i va a ir tomando todos los valores, porque vimos recién cómo ahí le podíamos dar casi como si fuera una variable independiente, ahí le estábamos dando 0, 1, 2, 3, y también le podríamos dar un medio, un cuarto, y bueno, si le damos un medio, equivale a elevar a la un medio, o sea, equivale a raíz cuadrada de a. Por eso es que a no puede ser negativo, lo habíamos dicho antes, y tiene las mismas restricciones, el valor de a tiene las mismas restricciones, o sea, el valor de la base del logaritmo, que tenía la base de la exponencial, que si se acuerdan ustedes eran estas. O la base era mayor a 1, o la base era menor a 1 entre 0 y 1. Pero en la base de una exponencial, y también en una logarítmica, no puede ser nunca negativa, como dijimos ayer también, nunca negativa por el tema de que i va a tomar valores continuamente. Fíjense cómo i toma todos los valores reales, ¿o no? Si i va tomando todos los valores reales, la imagen, es evidente que a no puede ser negativo, porque si no quedaría menos 2 elevado a un número real como un medio, y ahí estaríamos en problemas, no podríamos resolver eso, ¿o no? Porque la raíz cuadrada de menos 2 no existe. Bueno, de una manera parecida a la exponencial también pasa lo mismo, en el sentido de que cuando a es mayor a 1, la función logarítmica es creciente, y cuando es menor a 1, entre 0 y 1, porque no puede tomar ni 0 ni 1 tampoco, es decreciente. Así que eso es medio parecido a la exponencial, aunque bueno, la forma es distinta. Acá hice un ejemplo, el más sencillo de todos, ¿o no? Y la tabla de valores no la puse porque estaba acá la tabla de valores. Es la misma de acá, de la que está en rojo de acá, así que no vamos a repetir de nuevo la tabla de valores. Pero ahora lo que hice fue básicamente un ejemplo con la base del logaritmo mayor a 1, en este caso 2. Y bueno, los mismos puntos que vimos hace un rato, ¿o no? Así que encontramos que el dominio son todos los reales positivos, o sea, de 0 sin tomar a infinito. Ahí se ve el dominio. Si proyecto todos los puntos sobre el eje X, ese es el dominio. ¿Sí o no? Si ya lo sabemos, lo hemos visto un montón de veces. Si lo queremos sombrear acá, por ejemplo, que sigo sobre el eje X, el semieje X positivo, sin tomar el 0, punto vacío ahí. Ese sería el dominio. Y bueno, y la imagen son todos los reales. Bueno, eso ya lo vimos, de menos infinito a infinito. El 0 está en x sub 1, x sub 1 igual a 1. Hay un solo 0 porque estas funciones son monótonas, al igual que las exponenciales. O siempre crecen o siempre decrecen. En todo este tema exponencial logarítmico no hay ninguna que haga un vértice o un extremo relativo, un pico, un valle, nunca, nunca. Son todas monótonas. O siempre crecen o siempre decrecen. Pero además lo hacen monótonamente, o sea, sin cambio de la convexidad. Porque vos podrías tener, mirá lo que se me ocurrió ahora, porque vos podrías tener una función creciente que venga así, mirá, ahí crece. Bueno, supongamos que venga así, crece, 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 y podría ser una inflexión y seguir creciendo, ¿o no? Esto se llama en matemática inflexión, pero no hacen estas inflexiones tampoco, ¿o no? O sea, acá viene con una concavidad para abajo y después cambia la concavidad y apunta como para arriba. Eso no va a existir tampoco. O sea, son monótonamente crecientes, pero además mantienen la convexidad. Eso lo van a ver cuando vayan a la facultad. Concavidad, convexidad de funciones. Análisis un poco más avanzado de funciones. Bueno, estábamos diciendo, conjunto de positividad. Bueno, acá se ve claramente, bueno, de 1 sin tomar a infinito. O sea, los conjuntos de valores de x, para lo cual la curva está por encima del eje x, o sea, la y es positiva, de 1 hasta infinito. Y conjunto de negatividad de 0 a 1. Siempre abierto, negatividad. Eso lo hemos visto. Intervalo de crecimiento, todo el dominio, ¿no? De 0 a infinito, ¿ven? Si es monótonamente creciente, siempre crece. Intervalo de decrecimiento no tiene. Obviamente nunca decrece. La asíntota vertical es el eje Y. Acá no la dibujé, pero está encima del eje Y, es la asíntota. Fíjense cómo se acerca asintóticamente, pero nunca lo toca.
No es polo, porque polo se llama generalmente cuando se acerca por los dos lados, puede ser que por un lado para más infinito y por el otro para menos infinito, como pasaba en las funciones racionales, incluso las trigonométricas. Esta no creo que se llame polo, es asíntota vertical nada más, pero pienso que no se llaman polos. Por el otro lado no existe la función, así que no se puede acercar por ningún lado, digamos, por valores negativos la x no se puede acercar nunca a ningún lado. Asíntota vertical, x igual 0. Recuerden, la recta vertical siempre x igual constante, ¿o no? En este caso el eje y tiene ecuación x igual 0, ¿no? Y bueno, y el eje x y igual 0, pero en este caso no son. Y la f de 0 no tiene. ¿Por qué? Porque si 0 no está dentro del dominio, o sea, si a la x no le puedo dar el valor 0, y bueno, fíjense que no está dentro del dominio el 0, está con paréntesis el 0 ahí en el dominio. Entonces no existe la f de 0. Así que no cualquier función tiene ordenada al origen. Y esta no tiene ordenada al origen, a menos que le agarre un desplazamiento y demás, y la haga cortar al eje y, que eso también pasa. ¿Se ubican? Vamos a un ejemplo con la base a menor a 1, de la base del logaritmo menor a 1. Bueno, es esta curva que ven ustedes acá, ¿o no? Así que acá tengo la función y igual logaritmo en base a un medio de x. De nuevo, para encontrar tabla de valores de esto, aplico la definición de logaritmo. Sí, solo sí, que vimos ayer del logaritmo. La base un medio, que es un número entre 0 y 1, ¿cierto? Un medio, 0,5. La base elevado al resultado del logaritmo, o sea, un medio elevado a la i, tiene que ser igual al argumento x, al logaritmando x. Bueno, así que ahora, para más simplicidad, voy a hacer tabla de valores de esta, ¿o no? Que es lo mismo que esta. Así que ahí está la tabla de valores. Como siempre, medio tramposamente, le doy valores ahí como si fuera la i la variable independiente. Si no, no lo saco mentalmente. Si no, tengo que agarrar calculadora. No lo saco así. Entonces le voy a dar ahí, total, ¿qué importa? Mientras esto se satisfaga, se va a satisfacer esto y son puntos de esta función i igual logaritmo en base a un medio de x. Entonces le voy a dar ahí como si fuera una variable independiente. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y voy completando la x que le corresponde. Un medio a la 0, 1. Un medio a la 1, un medio. Un medio a la 2, un cuarto. Un medio a la 3, un octavo. Un medio a la menos 1, 2. Se da vuelta a la base, ¿cierto? Un medio a la menos 2, 4. Se da vuelta a la base y se eleva al cuadrado. Un medio a la menos 3, 8. Se da vuelta a la base y se eleva al cubo. Bueno, eso me permite ver estos puntos. 1, 0 sigue siendo el mismo 0 de recién, de la otra, ¿no? 1 de x, 0 de y. Es un 0 de la función. ¿Qué más? Un medio de x acá, la mitad de la unidad. Un medio de x, 1 de y, dice este renglón. Un medio, 1 de y. Estamos acá, ¿o no? Un cuarto, que es la mitad de un medio, 2 de y. Estamos acá. Un octavo, que es la mitad de un cuarto, 3. Y después la mitad de eso, 4. Y la mitad, y la mitad, y la mitad, y la mitad. Y nunca llega a 0. Y por el otro lado, cuando x vale 2, ¿dónde estamos? Acá. 2 menos 1. Estamos acá. ¿Cierto? Ese punto. ¿Qué más? 4 menos 2. 4, acá menos 2. Y bueno, si lo revisan, está perfecto. 8 menos 3. Estamos acá. Y bueno, esa es la función. Podemos hacer rápidamente un análisis gráfico. Obviamente esto no hay que estudiárselo de memoria ni nada, pero dominio el mismo de siempre. Todos los reales positivos, sin incluir el 0, por supuesto. Por eso son los reales positivos. Si incluyera el 0, no, el 0 no es considerado positivo ni negativo. De 0 a infinito, sin tomar. Imagen lo mismo de siempre, menos infinito a infinito. Siempre la imagen de la logarítmica son todos los reales, a menos que haya un dominio restringido, que acá también puede pasar, que de pronto te digan, bueno, restrinja el dominio de acá hasta acá. Bueno, entonces ahí sí, restringir el dominio, bueno, te va a aparecer, te puede aparecer una imagen con límites, pero si no, no. La imagen son todos los reales, de menos infinito a infinito. Los valores que toma la i, como ustedes ya saben, la imagen, no lo hicimos recién, pero ya lo saben lo que es, ¿o no? Directamente vas proyectando todos los puntos de la curva sobre el eje y, uno por uno, y toma todos los valores del eje y, ¿cierto? Sigamos. 0x igual a 1, ya vimos recién. X sub 1 igual a 1, el único 0, por supuesto. ¿No? Tiene un x2, tiene un solo x. Le puse subíndice para que se vea que es un 0, digamos, que es un valor de x que hace 0 a la función. Conjunto de positividad, eso sí cambia con respecto a la anterior. Conjunto de positividad. Positividad. Cuando la curva está por encima del eje X. Bueno, de 0 a 1. Estas no son periódicas, así que es una suerte. El análisis gráfico de esto no hay ningún 2K ni tanto quilombo, ¿no? De 0 a 1. Conjunto de positividad. Conjunto de negatividad. Y bueno, de dónde hasta dónde de X, siempre de dónde hasta dónde de X, la curva está por debajo del eje Y. O sea, negatividad de 1 sin tomar, ¿no? A infinito. En 1 vale 0. Intervalo de crecimiento no tiene.
Intervalo de decrecimiento todo el dominio, porque esta es monótonamente decreciente, ¿cierto? Asíntota vertical, de nuevo la misma, x igual 0, que es el eje Y. El eje Y, esa es la asíntota vertical, ahí se ve la tendencia asintótica, cuando x se acerca a 0 hacia más infinito, se ve, para el otro lado no se ve, pero para Y tendiendo a más infinito, quiero decir, se ve. F de 0 no tiene, igual que recién. Bueno, monótona decreciente, ya está.